Buenas tardes, hoy junto a mis compañeros les vamos a presentar sobre el conflicto organizacional. El conflicto es un elemento inherente a toda interacción, por ende lo hemos experimentado desde los inicios de los grupos humanos y ha sido teorizado en cientos de estudios. No obstante, queremos centrarnos en las principales definiciones de este término que ha marcado las diferentes eras, enfocándonos específicamente en los espacios organizaciones industriales. De manera general, se puede definir el conflicto como un proceso que comienza cuando una de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto negativo o está por hacerlo, y esto debe ser algo que a la primera le preocupa. Por otro lado, ocurre cuando dos o más partes se encuentran en desacuerdo con respecto a la distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan movidos por la incompatibilidad de metas o por divergencia en los intereses. El desarrollo histórico. Si nos referimos al conflicto en términos amplios, puede ser relativamente fácil alcanzar un acuerdo en el concepto. Sin embargo, al intentar precisar este concepto, nos damos cuenta de que estamos ante un constructo complejo. Es por eso que para contextualizar realizaremos una pequeña revisión teórica de las principales definiciones y sus transiciones con respecto a la comprensión y el foco del conflicto. Dentro de las primeras ideas acerca del conflicto organizacional, tenemos que el conflicto en las organizaciones, Cooper lo define como la lucha sobre valores o reclamos de estatus, poder y recursos escasos, en los cuales el objetivo de una de las partes en conflicto es no solamente obtener valores deseados, sino también neutralizar, perjudicar o eliminar a sus rivales. Dentro de este mismo paradigma se encuentran los postulados de Katz y Kahn, quienes refieren que el conflicto ocurre cuando dos sistemas, personas, grupos u organizaciones interactúan directamente, de tal modo que las acciones de uno tienden a prevenir o a imponer algún resultado contra la resistencia del otro. Y dentro de esta postura competitivista clásica de la época aparece la definición de Hooker y Wilmot, quienes ven el conflicto como una lucha que se expresa al menos entre dos partes independientes, que perciben que los otros poseen metas, recursos escasos e interferencias incompatibles que les impiden a ellos alcanzar las suyas. Estas definiciones aluden principalmente a la competitividad, otorgándole una connotación altamente negativa al conflicto, tanto dentro de la empresa y el cómo entiende la empresa el conflicto con otras organizaciones. No obstante, la etimología del conflicto fue transformándose progresivamente hasta llegar a ser visto como un elemento dual de las relaciones sociales y ser comprendido como un elemento en ocasiones positivo, tal como lo expresa Moreno, quien ve el conflicto como la oportunidad para el desarrollo de la persona, organización y sociedad. De igual forma, Lixion expone la visión positiva del conflicto, en donde remarca que el conflicto implica observar la diferencia desde un punto de vista constructivo, el cual permite idear una mayor variedad de soluciones para obtener una resolución aceptable para las partes. En lo que respecta al ámbito organizacional, se posicionan tres puntos de vista tradicionales sobre la comprensión e implicaciones que tiene el conflicto en un grupo. Desde el punto de vista tradicional del conflicto, que abarca desde 1930 a 1940, se propone que se debe evitar el conflicto ya que indica un mal funcionamiento del grupo. Para esta perspectiva, el conflicto es catalogado como algo negativo, ligado a la violencia, destrucción e irracionalidad, por lo que debía evitarse, ya que se generaba por una mala comunicación, una falta de apertura y confianza en las personas y demostraba una falla de los directivos en su responsabilidad con respecto a las necesidades y aspiraciones de sus empleados, lo que nos da un resultado disfuncional en el grupo. Desde el punto de vista de las relaciones humanas sobre el conflicto 1940 a 1970, se pensaba que el conflicto era un fenómeno natural en todos los grupos y organizaciones. Se planteaba que era inevitable. Por ende, esta escuela afirmaba que se debía aceptar el conflicto, ya que no se puede eliminar. En este proceso de racionalización de la naturaleza ineliminable del conflicto, en las interacciones se cimentó la aceptación de la existencia de épocas en que se beneficiaba el desempeño del grupo. Desde el punto de vista interaccionista del conflicto, que se da desde el año 1970, en esta corriente de pensamiento se aceptaba totalmente el conflicto e incluso lo promueve. Se concibe que la base de un grupo armonioso, pacífico, tranquilo y cooperativo. Hay mucha más facilidad que este grupo se vuelva estático, apático y sin responsabilidad ante el cambio y la innovación.
Entonces, este enfoque invita a los líderes de grupo a mantener cierto nivel mínimo de conflicto, para que el grupo se conserve viable, autocrítico y creativo. En esta perspectiva se plantea la existencia de dos resultados que pueden tener los conflictos, los cuales pueden ser funcionales, es decir, el conflicto tiene como fin apoyar las metas del grupo y mejorar su desempeño. Es una forma constructiva, lo que lleva a mejorar el estado de las cosas. Por otra parte, puede ser disfuncional, es decir, que obstaculiza el desempeño del grupo. Es una forma destructiva que lleva a un peor estado las cosas. En la perspectiva interaccionista del conflicto, se nos proponen tres tipos de conflicto, en donde encontramos el conflicto de tarea, que se relacionan con el contenido, metas de trabajo, el conflicto de relación, que se centran en relaciones interpersonales, y los conflictos de proceso, que son los que tienen que ver con la forma en la que se hace el trabajo. Los conflictos de relación tienden a ser disfuncionales, ya que las hostilidades y fricciones interpersonales incrementan los choques de personalidad y disminuyen la comprensión mutua, lo que dificulta el cumplimiento de las tareas de la organización. En cambio, los conflictos de proceso y los de tarea son funcionales, ya que estimulan el análisis de las ideas que llevan los grupos a que se desempeñan mejor. Sin embargo, se pueden volver disfuncionales cuando se genera incertidumbre en los roles de la tarea o por incremento del tiempo para terminarla. Proceso del conflicto. El proceso de aparición de un conflicto es un proceso complejo y dinámico, el cual se encuentra dividido en 5 etapas principales, las cuales son descritas acuciosamente a continuación. Etapa 1. Oposición potencial o incompatibilidad. Es la presencia de condiciones que generan oportunidades para el surgimiento del conflicto. Se consideran tres categorías generales. 1. Comunicación. Aquí la barrera para la comunicación y condiciones previas con potencial de conflicto son las distintas connotaciones de las palabras, modismos y el intercambio insuficiente de información. El potencial de conflicto aumenta cuando hay muy poca información o demasiada. 2. Estructura. Se emplea para incluir variables como el tamaño y grado de especialización de las tareas asignadas para los miembros del grupo, a lo que esto es un estimulante para la generación de un conflicto. Además, la compatibilidad de las metas de los miembros del grupo, estilos de liderazgo, sistemas de recompensa y grado de dependencia entre los grupos incrementa las peleas al interior del grupo para controlar los resultados y el territorio. 3. Variables personales. Se incluye la personalidad, valores y emociones. Hay algunos tipos de personalidades, como los autoritarios y dogmáticos, que llevan a un conflicto en potencia. Etapa 2. Cognición y personalidad. En esta etapa se pasa desde un conflicto percibido, es decir, que existe la conciencia de una o más partes de la existencia de una condición que genera oportunidades para el surgimiento del conflicto. Posteriormente se pasa a un nivel de conflicto sentido. Esto quiere decir que existe un involucramiento emocional en un conflicto, lo que crea ansiedad, tensión, frustración u hostilidad en las partes, y ya finalmente se pasa a un conflicto personalizado. En esta etapa se definen los aspectos del conflicto, es decir, la parte del proceso en que las partes deciden de qué se tratará el conflicto, y dependiendo de los sentidos que se les da al conflicto, determinará los resultados o acuerdos que lo resolverán. Las emociones negativas producen una simplificación excesiva de los asuntos, reducción de confianza e interpretaciones negativas del comportamiento de la otra parte. En cambio, los sentimientos positivos aumentan la tendencia a ver las relaciones potenciales entre los elementos de un problema, adoptar un punto de vista más amplio de la situación y desarrollar soluciones más innovadoras. Etapa 3. Intenciones. Las intenciones intervienen entre las percepciones y emociones de la gente y su comportamiento manifiesto. Estas intenciones son decisiones para actuar de una forma dada. Los conflictos suben de intensidad porque una de las partes atribuye intenciones equivocadas a la otra. Aquí se enumeran distintas formas de intenciones, en la cual está competir, que es ganar-perder. Es una forma asertiva y no cooperativa en la que se busca satisfacer sus propios intereses sin importar el efecto que tenga. Está colaborar, que es ganar-ganar. Es una forma asertiva y cooperativa en donde hay una búsqueda de un resultado mutuamente beneficioso para las partes en conflicto que desean satisfacer por completo las preocupaciones de todos los que intervienen. Lo que se busca es resolver un problema al aclarar las diferencias.
Evitar, que es ni ganar ni perder, que es una forma no asertiva ni cooperativa, ya que las personas reconocen que hay un conflicto y quieren salirse de él o suprimirlo. Está también la forma que es acomodarse, que es perder-ganar. Es una forma no asertiva y cooperativa que sucede cuando una de las partes busca aplacar a un oponente, está dispuesta a poner los intereses de éste por encima de los suyos. Es decir, con el objetivo de que la relación se mantenga, una de las partes debe estar dispuesta al autosacrificio. También está la forma de comprometerse, que es un punto medio entre la asertividad y la cooperación. Surge cuando cada parte del conflicto busca ceder algo, compartir resultados, y no hay ganadores o perdedores claros, porque cada parte trata de ceder algo. La etapa 4 del comportamiento son las expresiones, acciones y reacciones que hacen las partes de un conflicto. Estas conductas de un conflicto, por lo general, son intentos abiertos de implementar las intenciones de cada parte. No obstante, tienen la calidad del estímulo que las desvían de las intenciones originales. Todos los conflictos ocurren en un continuo en donde en la parte inferior están los conflictos caracterizados por formas de tensión sutiles, indirectas y muy controladas. Las intensidades de los conflictos van escalando a medida que ésta crece, hasta convertirse en algo muy destructivo. Por ende, la mayoría parte de los conflictos que llegan a las etapas superiores casi siempre son disfuncionales y que los conflictos funcionales están situados en la parte inferior del continuo. Etapa 5. Existen dos tipos de resultados. Resultados funcionales. Se plantea que el conflicto puede mejorar la calidad de la toma de decisiones si permite que en aquellas que sean importantes se consideren todos los puntos de vista, en particular de aquellas que no son ortodoxos o si los tiene una minoría. El conflicto es un antídoto para el pensamiento del grupo. No permite que el grupo actúe de forma pasiva para tomar decisiones de molde, que se basen en una suposición sin fundamentos, en la consideración inadecuada de las alternativas relevantes u otras deficiencias. El conflicto desafía el status quo, por lo que además de crear ideas nuevas, promueve el reordenamiento de las metas y actitudes del grupo e incrementa la probabilidad de que el grupo responda al cambio. Está los resultados disfuncionales, en la que la oposición descontrolada alimenta el descontento, ya que actúa para disolver los lazos comunes y a la larga lleva a la destrucción del grupo. Entre las consecuencias más indeseables de esto se encuentra la lentitud de la comunicación, la disminución de la cohesión del grupo y la subordinación de las metas del grupo entre los mismos miembros. En el extremo, se tiene que el conflicto detiene el funcionamiento del grupo y es una amenaza potencial para su supervivencia. La creación de un conflicto funcional. Crear este tipo de conflicto es un trabajo arduo. Las organizaciones que no estimulan y apoyan el diseño tal vez almacenen su propia supervivencia. Algo común de las organizaciones que crean con éxito un conflicto funcional es que recompensan a quienes disienten y castigan a quienes evitan el conflicto. Un ejemplo donde podemos evidenciar la existencia del conflicto podría ser cuando dos empresas o departamentos organizacionales con la misma meta se unen. Sin embargo, tienen que despedir a un porcentaje de los trabajadores de cada empresa, ya que en los puestos solo se necesitarán a personas con ciertas capacidades, lo cual inevitablemente generará rivalidad entre los trabajadores de ambas empresas o departamentos, ya que cada quien hará lo posible para mantener su puesto. Esto creará un ambiente competitivo, hostil y de tensión, lo cual tendrá como consecuencia estrés, bajo rendimiento y poca productividad laboral. Desarrollando un poco más la teoría que vimos anteriormente del conflicto, podemos reconocer que este sería un conflicto disfuncional, de tipo de tarea, ya que se relaciona con el contenido y las metas del trabajo. De igual manera se observan las fases del conflicto, es decir, primeramente se establece la percepción de que la fusión puede perjudicar a algunos, posteriormente se empezará a comprender. Esto quiere decir que se internalizará que esta situación le puede afectar a los trabajadores y ver qué emociones se desarrollan sobre esto, pasando así a manifestar intenciones, las cuales pueden ir desde competir, colaborar, comprometerse y o evitar. Esto será dependiente de la personalidad de cada trabajador, dando como resultado comportamientos frente a los otros
que pueden desviarse de las intenciones. Cabe mencionar que estas conductas pueden ir desde sutiles, indirectas, hasta agresivas físicas y o verbales. Como ya mencionamos, este es un claro ejemplo de un conflicto disfuncional, por ende su resultado será negativo para la organización y la dinámica laboral. Dentro de las críticas y conclusiones, consideramos la relevancia que tiene una capacitación para crear herramientas con el fin de manejar los conflictos dentro de una organización, ya que muchas veces cuando el conflicto se genera, los trabajadores no saben cómo resolverlo y como consecuencia se termina en un conflicto disfuncional. También debemos tener en cuenta que el conflicto es inherente al ser humano, es decir, que existe desde el momento en que nacemos. Por ende, estará presente mientras las organizaciones existan. Sin embargo, el conflicto organizacional es visualizado y reconocido. Se podrán lograr lineamientos adecuados para una solución de este. En algunos casos, si el conflicto se lleva de la manera correcta, este puede ser beneficioso para la organización laboral, ya que se podrán generar recursos con el fin de mejorar el funcionamiento futuro del ambiente laboral. Todas las propuestas apuntadas hasta ahora, desde la gestión constructivista del conflicto, parten de la idea de que cierta homogeneidad de la organización. Sin embargo, cada vez es mayor la diversidad de las mismas. Dalian y Cole sostienen que este olvido de la diversidad responde a unos discursos que pretenden preservar el orden social existente, entendiendo por discurso modo de pensar, hablar y actuar en ámbitos específicos, y que con el tiempo se convierten en algo natural. Y por tanto, son discursos que pretenden mantener el conflicto bajo control, que se apoyan en el actual orden de las cosas y por ello evitan el asunto de la diversidad. Dentro de las conclusiones, podemos decir que este fenómeno es un proceso complejo, dinámico, permeable y de naturaleza dual. Es decir, es un proceso porque involucra una serie de etapas, las cuales son en cierta medida recursivas. Y este proceso tiene una resignificación, ya que las etapas están completamente condicionadas por cómo yo interpreto elementos externos y lo que hago para exteriorizar estos. Por ende, es permeable y esta serie de interacciones entre el ambiente externo y el ambiente interno muestran su capacidad dual, es decir, su capacidad para generar tanto daño como bien en el ambiente y las interacciones de los sujetos. Es bastante curioso que esta ambivalencia implique un equilibrio colocando de este modo un peso tremendo en quienes se encargan de mantener un clima laboral óptimo o positivo. Consideramos que el conflicto es esencial para la dinámica organizacional y social, de que evita el estancamiento del grupo. No obstante, consideramos que está tan arraigado socioculturalmente el hecho de evitar el conflicto como situación ideal, que es muy complejo quebrar este esquema para poder implementar correctamente el conflicto. Vale decir que se nos ha instruido que la personalidad idónea para el trabajo colaborativo son personas menos conflictivas. Sin embargo, si colocamos un grupo de personas no conflictivas versus un grupo de personas conflictivas, a pensar en cómo solucionar un problema, podemos asegurar que el equipo compuesto por personas conflictivas tendrá más de una posible respuesta al crear un ambiente de discusión e ideas, por lo que creemos que la principal problemática está en encontrar moderadores y líderes capaces de lidiar con esta realidad. Debemos recalcar lo importante que es la capacidad, actitudes y comportamiento de los trabajadores para saber si el conflicto será funcional o disfuncional, ya que determinarán el fin positivo o negativo de este. En la actualidad, las organizaciones promueven dentro de un ambiente controlado crear discusiones en donde se expongan opiniones e ideas con el fin de estimular el desempeño, rendimiento y desarrollo del trabajo en equipo. Las personas deberían ser capaces de ver este fenómeno como una oportunidad para transformarlo en algo positivo, que tenga como fin negociar y consensuar términos para enriquecer organizacionalmente el ambiente laboral.